Y antes de comenzar esta palabra, voy a apartar un poquito para no distraer, que me pongan porfa el trozo del video que tenemos preparado ahí. El diálogo de lo que es Matrix entre Morfeo y Neo es clave. Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. De este diálogo entre Morfeo y Neo tomamos conciencia de que despertar es una experiencia. Tampoco estás obligado a tener esa experiencia. Por eso las dos píldoras. Al final, el que elige es uno mismo. No puedes esperar que alguien te solucione los problemas por ti. El punto central de Matrix es que el mundo real de Matrix también es una prisión. Es esencial despertar dentro del programa. El diálogo de lo que es Matrix entre Morfeo y Neo es clave. Quiero simplemente que se queden con este recopilatorio, que se queden con algo que él estaba diciendo explicando esta conversación, y era varias cosas que quiero puntualizar y que se queden con ellas, por favor, bien grabadas. Decía, una de las cosas que dijo en la conversación, una de las cosas que deja clara es que, hablando en este caso textualmente de Matrix, era algo que no se podía explicar. Lo otro que estaba él diciendo y afirmando dentro de esta película, repito, textualmente de la película, no estoy hablando ahora de la Biblia. Lo que le estaba diciendo es, tú no te das cuenta, no te puedes dar cuenta, porque nadie se da cuenta, pero tú eres esclavo. Y no es una esclavitud física, tú caminas por todos lados, pero porque han puesto delante de ti un mundo para crearte una esclavitud y una cárcel en tu mente. No lo puedes oler, no la puedes ver, no lo puedes saborear, no se puede ni siquiera explicar. Simplemente cuando tú estás dentro de ella y despiertas dentro, te das cuenta de cuán esclavo eras, o te das cuenta de cuán ciego eras a la verdadera realidad. Lo que tú creías que era real, lo que tú creías que era todo lo real, todo lo cierto, todo lo verdadero, en ese momento se desmorona. Porque lo que le hace ver este hombre en esa conversación es, tú ahora mismo eres como una persona dormida dentro del mundo llamado Matrix, que no se da cuenta de nada. Pero en el momento que tú despiertas dentro de ese mismo mundo, no es que te voy a sacar de ahí, no, vas a seguir allá adentro, pero vas a estar despierto. O sea, tu conciencia, tu voluntad se activa, no vas a estar dormido haciendo lo que todo el mundo hace, siguiendo detrás de todo lo que la gente dice, pues hay que hacer eso, pues yo lo hago. La gente ahora dice, está de moda tirarse por un puente, me tiro de un puente. La gente está de moda cambiarse 20,000 veces de sexo, ahora me siento animal, ahora me siento no sé qué, ahora me siento no sé cuánto. Se maneja por sentimientos, pues yo también lo hago, porque es lo normal, es lo que todo el mundo hace. Eso más o menos, manera figurada, un poquito más, un poquito menos, es lo que representa Matrix. Todo el mundo hace lo que se supone que hay que hacer. Cuando tú despiertas dentro de ese contexto, es donde entonces entran los, digamos, entre comillas, los rebeldes, los que se rebelan a ese sistema que dicen, no, yo no soy todo eso. Yo no tengo por qué seguir todo lo que hacen los demás. Yo tengo una identidad, es más, tengo voluntad, puedo elegir. No tengo por qué ir detrás de todo lo que dicen, detrás de todas las modas, detrás de todo lo que salga, tragarme todas las opiniones, creerme lo que los demás dicen de mí, las burlas que dicen de mí. Ese es el contexto, y cuando quiero hablar de su reino es porque cuando Dios me hablaba, quiero establecer mi reino en ustedes para que ustedes lo establezcan donde ustedes se muevan. Lo que Dios me viene a decir es, quiero despertar tu espíritu dentro de este mundo físico. Quiero que tu espíritu se despierte, tu conciencia se despierte. Es como abrir una puerta en tu mente que siempre estuvo cerrada. Y vuelvo al contexto de esta película o de esta conversación. Él le decía, es una cárcel en tu mente. Obviamente no te la van a poner física porque te vas a dar cuenta. No van a hacer que lo anotes porque obviamente te vas a dar cuenta y te vas a revelar.
la mejor cárcel que existe, el mejor engaño que existe es el que no se reconoce, el que no se ve, el que tú ni yo nos podemos dar cuenta. Somos esclavos, estamos presos, pero como es mental, como es invisible, no nos podemos dar cuenta. Y es lo que Dios quiere traer con su reino. No quiere venir e imponerte, ¡pum! Este es mi reino. No. Dios quiere decirte, hey, mi reino se ha acercado. Quiero que lo reciban, porque cuando lo reciban, ustedes van a despertar. Y cuando ustedes despiertan, van a encontrar su verdadera identidad en Cristo, el verdadero propósito, que ustedes no son una casualidad, no son un accidente, ni siquiera porque tus padres tal vez no te quisieron, te rechazaron, no estuvieron contigo de niño. Tú tienes un propósito y fue marcado desde la eternidad por Dios, para ti y para mí. Eso es lo que quiere establecer su reino. Imagínate a qué dimensión digo esto, que Jesús, mientras oraba por sus discípulos, reconoció lo siguiente: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17, 15, 16. O sea, Jesús estaba ahí orando por sus discípulos y estaba reconociendo que ellos no eran del mundo porque habían recibido el reino de Dios. Él tampoco lo era, pero sin embargo en la oración no dijo, sácalos del mundo, como algunos quieren hacer, ¿no? Que hay algunos extremistas religiosos que dicen, no, que el mundo y no se puede estar en el mundo. Entonces, ¿qué? ¿Nos metemos en una cápsula? ¿Nos vamos levitando así como Haaland? No sé, ¿qué quiere que haga? ¿Nos metemos en una cueva? No, la oración de Jesús no fue para quitarte de este mundo. Fue que dentro de este mundo Dios nos librara del mal. Es que dentro de este mundo podamos despertar. Es que dentro de este mundo podamos ser una resistencia. Que dentro de este mundo donde todo el mundo odia, envidia y tiene celo, nosotros podamos tener amor para salvar. Nosotros podamos llevar esperanza a una generación. Eso es estar dentro de este mundo manifestando el reino de Dios. Es volvernos embajadores de una verdad que no caduca. El siguiente punto que quiero hablarte acerca del reino es que el reino se acercó. Y con esta palabra va a servir de introducción. No voy a profundizar en muchas cosas porque no tendría tiempo. El reino es muy amplio, pero va a haber mucho tiempo para hablar sobre esto. Y quiero darte simplemente introducciones de cosas que Dios nos está hablando acerca de esta serie. El reino se acercó. Dice en Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a anunciar, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios ya está cerca. Volvamos al ejemplo de antes del vídeo. Porque él decía, es una cárcel en tu mente, no la puedes oler, no la puedes ver, ni siquiera te das cuenta, está en tu mente. ¿Por qué entonces Jesús llega y el requisito más alto que pone cuando dice, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está cerca, dice, cambien su manera de... ¿Por qué te crees que Jesús lo dijo? ¿Así? ¿Cuando Jesús lo sabe todo? ¿Qué te crees que Jesús lo dijo porque fue la primera palabra que se le ocurrió? No, porque sabe que hay una cárcel aquí. En la sociedad nos mezclan tanto verdades con mentiras, medias verdades con verdades completas, un poquito de mentira con un poquito de verdad, que nos llegan a hacer un lío en la cabeza y nuestra manera de pensar se corrompe. Nuestra manera de pensar no puede hacer, como dice la palabra de Dios, pensar en todo lo bueno, en todo lo justo. No, nuestra manera de pensar piensa en todo lo depravado. En sexo, droga, alcohol, dinero, fama, éxito, aplauso, reconocimiento. Eso es lo que tiende nuestra carne, nuestra mente tiende a eso. Querramos o no, nos hagamos aquí los más santurrones. No, eso es a lo que tiende nuestra mente. A lo depravado. No te sientas mal porque muchas veces llegan pensamientos que tú dices, ¿cómo llegué a pensar esto si yo ni siquiera estaba pensando en esto? ¿Qué te crees? ¿Que el diablo no existe? ¿Que no tienes un enemigo? ¿Que él no puede tirar dardos y poner pensamientos en tu mente para que después en tu corazón se geste un cierto comportamiento? Por eso él dice, el reino de Dios se ha acercado, cambien su manera de pensar y de vivir. Porque hasta que no cambien tus pensamientos, hasta que no seas libre en tu mente, tu comportamiento, tu vivir no va a poder cambiar. Hay muchos que se preguntan, ¿por qué yo no puedo cambiar estos hábitos? Porque no lo has cambiado aquí. El reino tiene que hacerse real en tu mente, tiene que hacerse prioridad en tu cabeza, tiene que hacerse prioridad en tus pensamientos, en tu día a día. Tienes que saber que es una realidad. Aunque lo prefiguremos o no sé cómo decirlo con esta película, con Matrix, pero muchas veces es demasiado real. Que tú te levantas todos los días y tal vez no sabes cómo luchar con malos pensamientos. Ora por esos pensamientos. La palabra de Dios dice, sometan todos sus pensamientos y llévenlos cautivos en obediencia a Dios.
O sea, tú puedes dominar, tú puedes controlar, orar por tus pensamientos, tú puedes controlar lo que entra y lo que sale de aquí. Tienes que orar y preocuparte por esto porque es una condición que Jesús pone al recibir su reino. Manera de pensar para después tener una buena, correcta manera de vivir. Sin una cosa no sucede la otra. Jesús enseña esta condición porque no se puede vivir en el reino imponiendo nuestras propias formas y costumbres. Tú no puedes decir, bueno, sí, yo quiero entrar al reino de Dios, pero yo pienso así, yo me comporto así. Sí, obviamente, Dios te recibe así, pero dentro de su reino tú no puedes seguir así. Él te va a ir transformando. Quieras o no quieras, el amor de Dios y el poder de Dios te transforma. No se puede vivir en el reino imponiendo. En Levítico 18, Dios les advierte una cosa impresionante. Levítico 18, Él les advierte lo siguiente. Dice, no deben vivir según las costumbres de donde salían, o sea, de Egipto, pero tampoco deben vivir según las costumbres de a donde van, que es Canaán, la tierra prometida. Y en la serie de Estamos Ready hablamos un montón de esto. Y a mí me encanta que en Levítico 18 lo deje bien clarito, porque Él les está advirtiendo, mira, ustedes estaban en Egipto, perfecto, van a salir de ahí. No quiero que se lleven ninguna costumbre. Ah, bien, eso yo creo que todos lo podíamos entender. De mi pasado nada, ni rencores, ni los que me hicieron mal. Muchachos, los perdono, te perdono mamá, perdono a mis primos, perdono a mis amigos, perdono a mi ex, perdono a la tóxica, perdono a todo el mundo. Eso es relativamente fácil, perdonar o dejar las costumbres de lo que teníamos en el pasado. Está bien. Pero aquí no se queda ahí, sino que le dice, tampoco quiero que tomen costumbres del lugar a donde van a ir. Y el lugar a donde van a ir se supone que era el bueno. La tierra de Canaán era la tierra prometida. Era el lugar de la bendición, o sea, era el proyecto. Estoy orando para que Dios me bendiga, voy para allá y Dios me dice que no quiere que tomen las costumbres de ahí. ¿Por qué? Te explico por qué. Porque los principios del reino son innegociables. Los principios del reino no se pueden contaminar, no se pueden mezclar. Porque no es una democracia el reino. El reino de Dios se establece y lo que te dice es, esto es lo que quiero para ti. No me importa de dónde vengas, no, es que en mi país era así, es que a mí me criaron. Dios te dice, es que no importa de dónde vengas. Pero escúchame, es que tampoco importa para dónde vas. No me importa que donde yo te vaya a mandar para ser bendecido. No, Dios, es que allí toda la gente se comporta así. ¿Qué me importa? Tú eres hijo de un reino, tú eres embajador y tú te comportas como hijo de rey. El reino nos da carácter e identidad. A tal punto que tú sales de donde hayas salido. No importa cuál haya sido tu pasado, a Dios no le importa. Por eso le decía, no cojan ninguna costumbre de su pasado porque no me interesa su pasado. Pero después les dice, cuando lleguen al futuro de bendición, cuando ya estén ready, cuando estén listos, cuando yo derrame bendición, quiero que la gente, aunque ustedes sean bendecidos igual que ellos, aunque ustedes tengan tal vez, no sé, contactos, tengan influencia, tengan dinero, tengan empresas, que la gente cuando los vean diga, este se parece a nosotros, pero no es igual que nosotros. Este pertenece a un reino, porque se comporta diferente. Tiene los mismos beneficios que nosotros, pero habla diferente. Tiene principios, tiene conducta, sabe lo que quiere, es íntegro en lo que hace. No es perfecto, obviamente, pero representa muy bien a un reino. Eso es lo que en Levítico 18 Dios estaba guardando sobre esa generación. Y a mí me encanta porque aunque el reino se acercó, y siempre Jesús lo decía, el reino de Dios se ha acercado, necesitamos buscarlo, cambiando todo el tiempo, renovando todo el tiempo nuestra mente y nuestros hábitos de vida. Es algo que tú no puedes descuidar. Por eso decimos, y ahora puede que a algunos les traiga más a lógica, ¿por qué siempre dicen, ora, lee la Biblia? ¿Por qué? Porque tu lucha para tener una mente sana y unos hábitos sanos, necesitas todo el tiempo estar pegado al reino. Estar en contacto y en relación con tu Padre, el que te creó, el que te dio la identidad y el propósito. Si no, cualquier momento, cualquier mentira, cualquier preocupación, cualquier ansiedad, cualquier problema, cualquier tormenta te desenfoca. Y en el momento que te desenfoca, te saca la paz, te saca todo. Por eso necesitamos estar pegados y estar cuidando todo el tiempo mi mente y mis hábitos. ¿Qué estoy pensando? He hablado con algunos adolescentes que me dicen, es que ahora estoy teniendo unos problemas con
la pornografía, estoy teniendo unos problemas con esto, con lo otro, y con distintas adicciones. Pero ¿sabes lo que pasa? Y siempre hablo con ellos porque como yo he pasado eso, tengo autoridad para hablar sobre eso, y yo les digo, ¿sabes cuál es el problema? Que tú quieres cortar la plantita por encima y eso se arranca de raíz. El problema aquí es que tú quieres superar hábitos, pero tú no quieres controlar tus pensamientos. Tú no quieres cuidarlo, tú no quieres cultivar una relación con Dios. No vas a poder nunca porque somos débiles. No porque tú seas malo y porque yo sea mejor que tú. No, es porque yo me conozco y yo te conozco. Somos seres humanos y tendemos a la debilidad. Entonces no vas a poder arrancar un problema cortándole la hoja. Tienes que arrancarlo de raíz. Y para arrancar algo de raíz necesitas empezar por tus pensamientos para que después se transformen en hábitos. No puedes hacerlo al revés porque no funciona. Te vas a frustrar. Y así he recibido mensajes de muchos, algunos ni siquiera son de aquí de la iglesia y me dicen, es que estoy frustrado porque lo intento y no puedo. No puede porque no trabaja en sus pensamientos, en algo que parece tan, eso no tiene importancia, solo es un pensamiento. ¿Cómo que solo es un pensamiento? Te lo pongo de esta manera. En la palabra de Dios en el Antiguo Testamento te decían, si tú matas, además está la ley ojo por ojo, diente por diente, si tú matas, no vas al cielo. Si tú cometes adulterio, no vas al cielo. Pero es que llega Jesús trayendo su reino con un acceso aparentemente sencillo, cambia tu manera de pensar y de vivir. Y Jesús pone un estándar mucho más alto que la ley, porque dice, y estamos ya bajo la gracia. Y Él dice, no, ya no solamente si tú matas. Ahora es que simplemente con que tengas odio en tu corazón hacia un hermano es lo mismo que asesinato. Ahora simplemente con que vayas por la calle y veas a la chica de otro, o la novia de otro, la esposa de otro, y la codices en tu corazón es adulterio. Entonces Jesús lo que les viene a decir es, viste que ninguno son aptos. Ni tú, ninguno sois aptos. Porque todos aquí y aquí pecan todo el tiempo, todo el día. Por eso el reino de Dios es un poder tan grande, tan profundo, pero porque empieza aquí para empezar a afectar toda tu vida, todo tu comportamiento, todas tus relaciones, tu trabajo, tus estudios, todo lo que haces, tus emprendimientos, todo lo que hagas queda afectado cuando tú comienzas a tener dominio propio en tus pensamientos. Y me preguntas, ¿cómo se hace eso? Comienza a buscar el reino. Parece una palabra tan fácil, parece algo que lo escuchamos un montón de veces, pero realmente ¿cuánto lo aplicamos? ¿Cuánto lo vivimos realmente? Quiero hablarte ahora de los beneficios del reino, porque ahora parece todo así como que, uy, eso está complicado, uy, me están pidiendo mucho, uy, eso está, mira los beneficios del reino. San Mateo 6:33 dice, la gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan todo esto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que te preocupan, las que tú quieres, por las que ahorras, por las que oras, con las que sueñas, todas esas cosas os serán añadidas. ¿Cuándo? Cuando busques primeramente el reino de Dios y su justicia, porque no hay nada en este mundo que no existe en el reino de Dios. No hay nada en este mundo que tú puedas conseguir, que tú puedas comprar, que no existe en el reino de Dios. No hay nada. Porque todo lo que se ve, escucha bien, lo dice la palabra de Dios, todo lo que se ve fue creado de lo que no se ve. ¿Tú no ves el reino de Dios? No te preocupes, porque todo lo que estás viendo aquí con tus ojos fue creado de algo que no se veía. Todo lo que tú necesitas está en el reino. El reino trae un nuevo foco. No es en la manera que no es la manera de pensar y de vivir que la sociedad impone. Por eso Jesús muchas veces chocaba con el sistema de su época y aún pasa a día de hoy cada vez que hablamos del reino de Dios. Porque el reino de Dios llega y pone incómoda a la gente. Porque el reino de Dios no necesita negociar con nadie, no necesita hacer acuerdos. El reino de Dios no es como muchas veces los presidentes que, me dejas un terreno ahí en tu país, venga, hagamos un acuerdo, yo te doy 20 kilos de no sé qué y tú me das no sé qué, yo exporto no sé cuánto y tú, venga, un acuerdo para que me dejes un trocito de no sé qué o me dejes hacer no sé cuánto. Ellos no necesitan acuerdos. El reino de Dios no, el reino de Dios llega, dice, aquí se hace mi voluntad, mi palabra es sí y amén. El reino de Dios no necesita negociar. El reino de Dios tiene toda la autoridad, toda la gloria, todo el poder y todo el dominio. No necesita negociar. Por eso es tan importante entender esto. Cuando tú buscas el reino de Dios,
tú estás entrando en un nivel de autoridad y de poder y de dominio es que supera hasta tu capacidad de razonarlo ahora mismo. Capaz que ni lo entiendes. Yo tampoco lo llego a entender del todo. Solamente sé que cuando uno busca el reino de Dios hay cosas que pasan que uno no puede explicar. Simplemente es parte del reino de Dios. Porque el reino propone que primero lo busques, porque Él ya está cerca. El reino ya está cerca, pero pocos lo viven. Por eso dice el reino se acercó. O sea que no es algo que tengas que decir, uy, ¿cómo hago para buscar el reino? ¿A dónde está? ¿Cuántas cosas tengo que hacer? ¿Cuánto me tengo que sacrificar? ¿Cuántos ayunos tengo que hacer? ¿Cuántas oraciones al día tengo que hacer? Y lo piensan todo como en sacrificio, sacrificio, sacrificio. ¿Y cuántos latigazos me tengo que dar para encontrar el reino? Pecador, pecador. Muchas veces pensamos eso, tristemente. Y el reino de Dios ya dio el primer paso. Dice, hey, yo me acerqué, estoy aquí bien cerquita. Necesitas recibirlo. Necesitas abrir tu corazón, abrir tus brazos. Porque el reino de Dios se ha acercado. O sea, y aquí quiero traer a colación algo que creo que no era para este momento, pero ya me sirvió para este momento. Entendí en la palabra de Dios, como me adelanté, lo voy a buscar. Primera de Samuel 15:22 dice que Dios quiere que vivamos el reino, pero cuando habla en 1 Samuel 15:22 dice que Él no quiere los muchos sacrificios, sino obediencia. Y entendí algo que hace poco viene dando vueltas en mi cabeza a través de esta palabra y este versículo, y que también en Oseas habla de esto. En Oseas creo que es 6 habla de esto también. Y es que hay mucha gente, y no quiero decir con esto porque yo lo vivo diciendo, todo lo que queremos en esta vida requiere renuncia, algún sacrificio, todo en esta vida hay que sacrificarse para todo. Quieres ir al gimnasio por la mañana y tienes que levantar temprano, quieres ir a hacer algo, todo requiere un sacrificio, pero hay gente, cuando leo esta palabra que dice Dios no quiere mucho sacrificio, sino obediencia, me he dado cuenta que hay gente que cada vez que hablo con ellas, están como que todo el tiempo sacrificándose. Y yo digo, está bien el sacrificio, pero se están sacrificando tanto que están haciendo inválido el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, pregunto, ¿para qué Jesús se sacrificó en la cruz si tú vas a estar sacrificando de toda tu vida? Dándote latigazos, soy un mal cristiano, soy culpable, Dios no me quiere, no puedo servir a Dios, todavía no estoy listo, porque yo que no voy a servir para nada, porque... Y entendí algo. La gente que necesita mucho sacrificio, ¿sabes por qué puede ser? Porque tiene muy poca obediencia. Dice que Él no quiere los muchos sacrificios, sino quiere ¿qué? Obediencia. Entonces una cosa implica la otra. Si tú eres una persona que normalmente no sueles obedecer a Dios y sueles siempre darle la espalda y hacer lo que tú quieras, entonces la culpa es tan grande que tú necesitas estar, 15 horas con una tapita de una botella aquí en las rodillas, como los castigos de antes, orando, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, perdóname Señor por todos los pecados, perdóname por meter la pata, perdóname Señor, no sé qué, y mañana qué voy a hacer, mañana no voy a comer nada, mañana voy a ayunar y mañana no sé qué. Ayunar es bueno, orar es bueno, pero hay gente que lo hace como un sacrificio, no como una muestra de amor, porque no entendió el sacrificio de Jesús en la cruz. Necesita sacrificarse, no por Dios. ¿Sabe por qué necesitan sacrificarse tanto? Para callar la voz de la culpa. Y el reino de Dios no viene a traer voz de culpa. El reino de Dios viene a darte identidad y a decirte, tú eres hijo. Hay uno que se sacrificó por ti, hay uno que murió por ti. Así que levántate, vive dignamente, vive como hijo de Dios, compórtate como hijo de Dios, compórtate como hijo de un rey. Deja de estar mendigando. Eres cabeza y no cola. Para eso, y quiero leerte Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino siempre trae beneficios, pero pocos lo viven. Porque la manera de pensar de la sociedad es enfócate en ti, enfócate en tus intereses. El reino llega y dice, enfócate en el reino, porque el rey sabe lo que necesita. Suplirá todas tus necesidades conforme sus riquezas en gloria. Todo lo que necesites te será añadido. Y con esto no digo que tus aspiraciones, tus sueños estén mal, no. Se trata del enfoque correcto. El reino llega para traer orden en nuestra mente y en nuestra forma de vivir. Nos devuelve el enfoque, despierta el verdadero sentido de nuestra vida. Nuestra vida encuentra plenitud y propósito cuando vivimos conectados al reino de Dios, dispuestos a servir a Dios
entendiendo y conociendo cada día más a Dios. Ninguno aquí lo conocemos completamente a Dios. Sería muy presuntuoso, mentiroso decir, no, yo ya conozco a Dios. ¿Cómo vas a conocer? Una mente que la podemos medir con una cinta va a medir a un Dios eterno. Es imposible, pero todos los días acercarte a conocer más a Dios te puede ayudar. El reino es protección. Y quiero darte un ejemplo. No sé cuántos aquí vieron la película de Shrek. Esta la vieron más que Matrix, menos mal. No sé si se dieron cuenta de algo que pasa en la película. Cuando Shrek va entrando al reino de Farquaad, ¿alguien lo recuerda esa parte? Ok, cuando él entra al reino, o sea, fuera estaba todo el campo y todo eso, habían casas y otras cosas. Pero cuando entra al reino, para empezar las casas son diferentes. Donde vive la gente es como que tiene una clase mayor, está hecho de un material mejor. Hay guardias por todos lados, de hecho estaban en una fiesta y hay guardias del reino de Farquaad. Y Dios me hacía recordar esta imagen de esta película porque me decía, pasa lo mismo con el reino. Cuando tú vives dentro del reino de Dios, tienes los beneficios de su reino. Por ejemplo, yo no puedo decir, yo elijo voluntariamente, por eso me encanta este fragmento de Matrix cuando dice, tú tienes que elegir, o sea, yo no te puedo obligar. Tú quieres seguir aquí cegado por la vida creyendo que todo lo que vives, la realidad que vives es lo real, es lo único y ya está, que no hay eternidad, que no hay Dios. Está bien, tú puedes hacer lo que tú quieras, ten libertad, pero Él por lo menos se lo propone. Y Dios me hacía ver a través de esta imagen cuando Shrek entra al reino, me decía, hay gente que voluntariamente no quiere estar en el reino de Dios, se queda afuera. Pero cuando tiene problemas, empieza a llamar a Dios diciéndole, echándole la culpa, ¿por qué tú no hiciste? ¿Por qué? Escucha. ¿Quién está dentro del reino y quién está fuera? ¿Dios o tú? ¿Quién eligió salirse del reino? Los guardias del reino, los de seguridad, los que cuidan a la gente, no van a estar cuidando a la gente que vive fuera, cuidan a la gente que vive dentro. Y sabes una de las características, la gente que vive dentro no paga por seguridad porque la seguridad ya es del reino. ¿Alguien me está siguiendo ahora? Entonces se supone que si tú vives dentro del reino, tú no tienes que andar tan preocupado. Por eso dice, no se preocupen, no se afanen por lo que van a comer mañana, por el vestido. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida. No se enfoquen en eso porque eso de aquí sobra. Ese no es el problema aquí. ¿Qué necesitas? Protección y cuidado. O sea, aquí hay un montón de ángeles cuidándolos día y noche porque están dentro del reino. No se preocupen. El problema es si tú estás fuera del reino y tú pretendes que toda la guardia te sirva a ti, tener guardaespaldas en la puerta de tu casa, tienes miedo, tienes inseguridad, que te pase algo malo y tú le echas la culpa a Dios de todo lo malo que te pasa, tú estás fuera del reino. Pero cuando tú lo recibes en tu corazón y dices, no, yo quiero vivir en el reino. Yo quiero tener a Dios en mi corazón. Yo quiero sentir esa paz y esa protección de que sí, puedo pasar cosas malas, puedo pasar desiertos, puedo pasar tormentas, pero yo sé que si estoy dentro de su voluntad, hay ángeles, Dios está cuidándome, Dios está conmigo porque Él lo ha prometido. Estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Es bien diferente. Lo otro es se recibe. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Les dije antes, el reino de Dios se acercó, pero aquí hay que recibirlo. Dios no impone nada. Dios no te obliga a nada, necesitas recibirlo. El reino de Dios no se impone. Y cuando habla de recibirlo como un niño, me encanta verlo como la forma de pensar de un niño. ¿Por qué? Porque los niños, yo lo noto en mis hijos. Mis hijos no anteponen su razonamiento, por eso decía, el reino de Dios acercado, cambia su manera de pen. Los niños no anteponen razonamientos cuando van a pedir algo. Mis hijos no piensan si lo que tienen en la mano son 5 céntimos y me están pidiendo una tarta. Me están pidiendo una Coca-Cola de 2 litros y 5 patatas. Ellos llegan con 5 céntimos en la mano, literal. Me dicen, papá, vamos al chino. Y yo digo, ¿a dónde vas con eso? Vamos al chino, vamos a comprar chuche, vamos a comprar patatas, vamos a comprar Coca-Cola, vamos a comprar agua y vamos a comprar, y también para la hermana y también para no sé quién. Y yo, tú quieres comprar para todo el mundo y tú andas con 5 céntimos. Vamos, ellos andan con seguridad. ¿Por qué? Porque ellos no confían en lo que ellos tienen, ellos confían en que van con su papá. ¿Ahora me siguen? Los niños no anteponen razonamiento, ellos no dicen, ¿se puede o no se puede? ¿Lo intento o no lo intento? ¿Será que fracaso o no? ¿Será que me saldrá bien? ¿Será que pasaré vergüenza? ¿Esto es posible o estoy...? Oye, ¿tú sabes si alguien ha intentado esto alguna vez? Ah, no, nadie lo ha intentado. Ah, resulta que es imposible. Ah, entonces yo no lo hago. No funciona así.
el reino de los cielos, en el reino de los cielos, no se anteponen los razonamientos. ¿Cómo le vas a poner al reino de los cielos límites? ¿Cómo le vas a decir a Dios, no, eso no lo intento Dios, ¿sabes por qué no lo hice? Porque no se puede. Me imagino a Dios contando unos chistes ahí con los ángeles, con el chiste que tú acabas de hacer. No lo hago porque no, eso nunca nadie lo ha hecho. No anteponen razonamiento. Y en sentido figurado, algo así ocurre en Matrix. La Matrix siempre estuvo, y él lo dice, siempre ha estado. Y estaba en todos lados, pero él no había sido consciente de ella hasta que despierta dentro de esa peli, dentro de Matrix. Y cuando dice que despierta, él puede empezar a hacer cosas con su mente o en su mente que antes eran impensables e imposibles. Es ahí cuando este chico llamado Neo, en esa película, en Matrix, no sé si lo han visto, o por lo menos, díganme por lo menos la imagen esa ahí épica que hace. Bueno, nada de eso. Ni saltar 20 metros de un edificio a otro. Todo eso lo hizo dentro de Matrix, pero eso no lo hizo estando dentro de Matrix. Eso lo hizo estando dentro, pero despierto. O sea, que tú puedes estar dentro, pero dormido. O sea, que tú puedes estar siendo cristiano, venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, orar, cantar, saltar y todo lo demás, caerte, hacer todo lo que tú quieras, pero estar todavía dormido en tu mente. Por eso cuando llega el reino, a los mismos que estudiaban la Biblia, a los mismos religiosos, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino no se maneja como lo están manejando ustedes aquí. Papito, mamita, esto no funciona así. Cambien aquí, porque el reino no tiene límites. Y según los límites que tú pongas, ese es el reino que vas a vivir. Y hay muchas cosas en nuestra vida que nos las estamos perdiendo porque hay muchos límites que solamente existen aquí, no existen en el reino de Dios. Hay muchas cosas que tú no te atreves a hacer porque tienes demasiadas estructuras aquí, demasiados argumentos aquí, demasiadas preguntas sin respuestas aquí, demasiados temores aquí, demasiados no se puede aquí, demasiado no es imposible aquí. Trae el reino a tu cabeza, a tu mente, y vas a empezar a ver transformación en tu vida, donde tú vayas, en tu familia, en tu casa, tus amigos, tus conocidos. Vas a ver una transformación impresionante. En serio se los digo. Cuando recibimos a Jesús y al Espíritu Santo, no solamente tenemos identidad de hijos, sino que recibimos el reino como herencia. Encima es un regalo. Y mira lo que dice Lucas 17, 20-21. Los fariseos le preguntaron cuándo vendría el reino de Dios. Y miren lo que le contestó. El reino de Dios no vendrá como algo que todo el mundo puede ver. Anoten ahí. Nadie podrá decir, aquí está el reino de Dios, o allá está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. El reino de Dios lo portaba Jesús, y cuando Jesús se fue, ¿nos dejó a quién? ¿A quién nos dejó? ¿A quién? No, hasta que no lo ahorita nos digo, ¿a quién? Nos dejó al Espíritu Santo. O sea que el reino, ¿dónde está ahora? ¿Hay alguien despierto aquí? O sea que tú portas reino, pero no vives reino. Alaba. Santo. ¿Cómo que tú puedes portar reino y no vives reino? Yo me lo he preguntado. Les cuento un testimonio porque siempre se suelen contar los testimonios de éxito. No se cuentan los de fracaso, o por lo menos donde yo me sentí un poco como que fracasado porque me di cuenta tarde de lo que tendría que haber hecho. Hace unos meses atrás, no recuerdo si un año, pero por ahí un montón de meses, estaba orando y decía, Señor, tengo ganas de tener la oportunidad de bendecir a alguien que no conozco, por ejemplo, en algo tan común como hacer la cola en el Mercadona. Y una vez Dios me dio la oportunidad, estaba orando por eso y sucedió. Una persona iba a pagar y no tenía, su tarjeta le salía denegada. Y yo fui por detrás y le dije, yo le pago todo lo que hace para este señor. Él se había ido como preocupado con el teléfono y cuando la cajera le dice, no, está todo pago. Él dice, ¿quién? Y yo ya me estaba yendo. Y entonces va y me dice, muchísimas gracias, no sé qué. Le digo, no te preocupes. Pero, ese fue el de hace un montón. Pero hace 2 días pasó lo mismo. Era una mujer, estaba pagando y no le pasó su tarjeta. Y yo estaba distraído, no sé en qué estaba pensando. Mi mente estaba en otro lugar. Y cuando me monto en el coche y estaba saliendo, digo, yo tenía que haber respondido a esa necesidad. Y no lo hice. Y me sentí súper mal. Después, obviamente, ya arreglé con Dios el asunto. Dije, la próxima, por mi cuenta, va. Pero me di cuenta que tengo un montón de veces oportunidades de establecer el reino de Dios, establecer su gracia, su misericordia y su favor. Y no lo he hecho, no por malo,
No por egoísta, no lo he hecho porque mis pensamientos están en otro lado. No están conectados a el reino de Dios, lo que Dios quiere hacer, para quién puedo ser yo hoy un milagro, para quién puedo ser yo la respuesta de Dios, para quién puedo ser yo la voz de Dios. Porque muchos dicen, yo no escucho a Dios, pero te pueden escuchar a ti. Yo no veo a Dios, pero te pueden ver a ti. Muchos pueden decir, es que yo no veo el amor de Dios, pero pueden ver las muestras de amor a través de tus manos, a través de tus abrazos, a través de un te perdono, a través de un no me importa lo que haces, te amo. Pueden ver a Dios ahí. El reino de Dios no es algo para vivir cuando Jesús vuelva. No, eso es para vivirlo aquí y ahora. Por eso necesitamos no solo tener la propiedad como herencia de tener el reino, necesitamos también tomar posesión para establecer el reino de Dios en la tierra. No es lo mismo tener una propiedad que tomar posesión. Dice Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Alguien conoce aquí algún caso de una persona que tenga en sus papeles propiedad, un chalet, pero estén viviendo unos ocupas? ¿Alguien conoce? ¿Alguien? Por las noticias por lo menos. Eso, no que sea hermano tuyo, pero sí saben de lo que estoy hablando, ¿no? Ok, hay mucha gente que tiene en sus papeles, este chalet es tuyo como propiedad, te pertenece, y está todo firmado, muy bien, pero está viviendo otra persona, porque la otra persona fue la que tomó posesión. Entonces hay muchas veces que tú y yo tenemos como herencia, como propiedad el reino. Somos hijos de Dios, tenemos la propiedad firmada, eres hijo de Dios, dice la palabra que el Espíritu testifica de que somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo Jesús, pero no tomas posesión del reino, no lo vives. O sea, no basta con que tengas el papel, no basta con que, sí, ya está, yo recibí a Jesús en mi corazón, toma posesión de lo que Dios te prometió. Comienza a orar, no seas conformista. Hay algo que no está sucediendo en tu vida y se supone que Dios ya te ha prometido algo. No te canses de orar, no te canses de pedir hasta que eso suceda, porque necesitas tomar posesión. Lo dije cuando estábamos orando, tenemos un enemigo y él no descansa, pero te tengo una noticia, el favor de Dios, su gracia y su amor sobre nosotros tampoco descansa. Y él va a estar contigo y te va a ayudar, pero tú necesitas tomar posesión. ¿Alguien me dice amén? Pónganse de pie y ya terminamos. Este es el desafío y esta es la tarea. Di conmigo, dile que está al lado tuyo, pero mira, lo vas a agarrar por el hombro y se lo vas a gritar. Yo lo voy a decir y después ustedes se lo gritan. Tienes que gritarle, establece su reino. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Creo que le quedó más claro que si lo hubiese dicho yo. Lo han hecho fenomenal. El reino, escucha bien esto. Escuchen bien esto ahora. El reino que estableces es el reino al que te sometes. Díselo otra vez al del lado, al de atrás. El reino que estableces es el reino al que te sometes. Dice Colosenses 1:13. Sí, las chicas pueden subir. Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. O sea, que aquí hay un problema de reinos. Aquí hay una batalla que no es... Dios quiere que vivamos el reino. Y vivir el reino, me encantó cuando Dios me hablaba de esto a través de un devocional hace unos meses. Vivir el reino, quiero que te quedes con esto. Si te olvidas de todo lo demás, no hay problema, hay suficiente serie para que te acuerdes. Pero vivir el reino no es cuánto tengo, sino cuánto he dejado. Si quieres hablar del reino de Dios, no me hables de cuántas cosas has logrado. Háblame de a cuántas cosas has renunciado. ¿Cuántas cosas superaste por amor a Dios? ¿Cuántas cosas Dios ha transformado en tu vida? Porque ese testimonio comienza a establecer el reino. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios dice, Corintios 4:20, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Cómo yo le voy a decir a alguien que no conoce el reino? Yo deseo que experimente el amor de Dios, la fidelidad de Dios, el reino de Dios, y solamente le digo, mira, es así, 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 así. ¿Y qué ha hecho en ti? No, nada. El reino de Dios no consiste en palabras. Consiste en poder. Consiste en jóvenes, adolescentes que tengan un testimonio de, mira, ¿sabes qué? Yo antes era adicto
a pornografía, alcohol, a drogas, andaba con una, con otra, mi cabeza era un desastre, llegaba tarde por las noches, le daba dolor de cabeza a mi madre, era falta de respeto, ofendía a todo el mundo, mi boca era un desastre, insultaba todo el rato, decía malas palabras todo el rato, pero ahora soy una persona nueva porque encontré el amor de Dios y ese amor me abrazó tal cual como era y comenzó a transformarme y ahora estoy viviendo el reino de Dios, no solamente en mi vida, sino lo vivo en mi familia. Estoy siendo capaz de transmitir el amor y el reino de Dios donde quiera que yo vaya. Donde quiera que yo me mueva, empiezo a establecer el reino de Dios. El ambiente cambia, la gente me ve diferente, me dice, ¿qué te pasó? El reino de Dios no consiste en palabras, consiste en poder. Y si tú deseas manifestar el reino de Dios y que se manifieste en tu vida, necesitas poner en práctica tu testimonio. Comienza a abrir tu boca y hablar de lo que Dios ha hecho en ti. O tal vez del proceso, porque muchos tal vez no se atreven a hablar de lo que todavía están pasando, pero sabes, hay mucha gente que necesita escuchar tus procesos. Porque es fácil hablar de las victorias. Yo logré superar el alcoholismo, yo logré superar las drogas. ¿Sabes qué también es muy bueno? Yo todavía estoy luchando con el alcoholismo. Pero ¿sabes qué? Le sigo creyendo a Dios. ¿Sabes? Yo sigo luchando con el doble ánimo. Yo sigo luchando con un problema de identidad. Yo sigo luchando con un problema de pornografía. Pero ¿sabes qué? No me despego de Dios. Porque no hay lugar más seguro que su reino. No hay lugar más seguro que su presencia. No hay lugar donde yo pueda ser fortalecido, levantado y rescatado que en la presencia de Dios. Hay gente que necesita escuchar eso porque no se acerca por miedo a ser señalada, por miedo a la culpa. Hay gente que se despega del reino, se desprende de Dios y dice, no, yo no soy suficiente. Y quiere ganarse la aprobación de Dios, quiere ganarse el reino a base de castigo. Bueno, me voy, me alejo de Dios, me alejo de la iglesia, no oro más. No, esa no es la forma. El reino de Dios vino y se acercó y dice, el reino de Dios es para los pobres. Si quieres entrar, sé como niño. El reino de Dios vino y lo que hizo es, mira, yo me acerco, no me importa cómo estés. No me importa cuántos pecados tengan. El reino de Dios se acercó a la mujer que fue sorprendida en el mismísimo acto del adulterio. O sea, con un montón de hombres, a saber con cuántos estaba esta mujer. El reino de Dios salvó a una prostituta. El reino de Dios fue concedido a gente que no lo merecía, a cobradores de impuestos, gente ilegal que hacía trampa, gente mentirosa. A esa gente el reino de Dios llegaba y Jesús le dice, alégrate porque el reino de Dios ha llegado a tu casa y vas a ver salvación. El reino de Dios se acerca a gente como tú y como yo, imperfecta. El reino de Dios no es algo lejano, está más cerca de lo que crees. La pregunta aquí es la misma pregunta que vimos en ese fragmento de película. Es que tú tienes que tomar una decisión. Yo puedo hablarte muy bonito del reino. Yo puedo hablarte de mi testimonio y del poder que hay en el reino y de lo que Dios puede hacer en una vida. Yo te lo puedo decir. Pero eso no va a determinar nada hasta que tú tomes una decisión.